¿Qué tal? Vamos a ver la práctica número 5. Esta práctica va a consistir en crear una estructura de descomposición del trabajo. ¿Qué es esto? Esto es un acomodo que vamos a hacer de las tareas, de las actividades que previamente capturamos. O sea que vamos a necesitar la práctica número 4 para poder hacer esta. Hacer un acomodo para volver más fácil la detección de las actividades. Es acomodarla para encontrar de manera rápida una actividad que estemos buscando en específico. En nuestro caso, como tenemos pocas actividades, pues puede ser muy sencillo encontrarlas, solamente tenemos 13. Pero acuérdense que en la vida real los proyectos grandes suelen tener muchas más actividades y puede ser muy complicado cuando estás buscando alguna actividad en específico si no los tenemos acomodados. Lo que vamos a hacer va a ser una especie de índice. Por ejemplo, aquí tengo un índice de un libro de matemáticas. Eh, y bueno, como pueden ver, un índice normalmente está dividido por capítulos. Aquí tenemos un capítulo, curso de matemáticas, capítulo 2, curso de geometría. A su vez, cada capítulo tiene temas, por ejemplo aquí teoría y ejercicios, y cada tema tiene subtemas, que son todos estos. ¿Y por qué se hacen los índices y se hace este acomodo? Simple y sencillamente para que sea más fácil para el lector encontrar el tema que está buscando. Por ejemplo, si yo estoy buscando ejemplos de polígonos, pues me voy directamente a buscar en el capítulo número 2, que es de geometría. Ya no tengo que buscar nada por acá. Y aquí simplemente busco polígonos, aquí está, y aquí están los ejemplos, no los encuentro rápido. Si esto no existiera, si todo fuera una larga lista de nombres como lo tenemos aquí, que son una serie de actividades, pero no están ordenadas de la forma de un índice, pues sería más tardado. Tendría que leer de uno por uno hasta encontrar el que a mí me interesa, que en este caso era el último. Entonces, el fin de los índices es eso, hacer más fácil la localización de un tema en específico. Y lo que vamos a hacer aquí con la estructura de descomposición es exactamente lo mismo. Vamos a darle un orden para que sea más fácil localizar una actividad. Y bueno, vamos a ver nuestra guía. Bueno, primero que nada vamos a dividirlo en fases. En nuestro índice está dividido por capítulos. Un índice normalmente en los libros, ¿no? Aquí, como estamos trabajando con un proyecto, lo vamos a dividir por fases. Y en nuestro documento, el siguiente punto es este, dice insertar una tarea al inicio y ponerle el nombre fase de preparación. Entonces me voy a colocar en la primera actividad, que es esta. Le doy clic derecho y le doy insertar tarea. Y me va a crear una tarea nueva que no estaba. Le voy a poner el nombre fase preparación. Preparación. Y en este caso no es necesario cambiarle la duración, porque como esto realmente no es una actividad como tal, pues no tiene caso que le pongamos duración. Entonces eso lo dejamos tal cual. Y esa sería la actividad número 5. Después dice insertar debajo de la tarea acomodo de equipamiento la tarea fase atención. Entonces repetimos el proceso. Buscamos acomodo de equipamiento. Y dice que debajo sería aquí, a debajo. Le damos insertar otra vez, insertar tarea. Y se va a llamar fase atención. Cambio el nombre. Fase atención. Listo. Siguiente dice, debajo de la tarea atención a pacientes recién diagnosticados, la tarea fase terminación. Entonces busco atención a pacientes. Y debajo sería aquí. Le doy insertar tarea. Y le pongo fase terminación. Listo.
Después dice, debajo de la tarea limpieza y desalojo del lugar, tengo que insertar una tarea que se llame fase de resultados. Me voy, limpieza y desalojo, que es aquí, me coloco abajo, le doy clic, insertar tarea y le pongo fase resultados. Ok, ya inserté todas las fases. Si se fijan, ya tengo una fase de preparación que cubre todo hasta donde esté la siguiente fase, o sea, cubre todo esto. Todo esto es la preparación que se hace previa a la atención a las personas, ¿sí? Esa va a ser una fase. Luego fase atención, aquí empieza, y va a cubrir todo esto, hasta donde empieza la siguiente fase. Entonces la fase de atención, como su nombre le dice, va a cubrir todo el periodo en el que se esté atendiendo a las personas. La tercera fase, que es la fase de terminación, cubre estas dos actividades y simplemente esta fase va a referirse a cuando se empiezan a quitar del lugar. Y por último, fase resultados, va a hacer referencia a las actividades que se van a hacer para presentar resultados finales. Bueno, ahí ya tenemos la inserción de fases. Dice, al final de cada fase debe haber un hito con el nombre fin de la fase. Primero déjenme insertarlo y ahorita les digo que es un hito. Entonces dice, al final de cada fase. Entonces, ¿dónde termina la primera fase? Aquí. Entonces, al final tendría que ponerme donde empieza la otra fase. Me voy a la pestaña de tarea. Y acá de este lado hay una opción que dice hito. Entonces le doy insertar. Y me va a crear una pestaña que se llama hito nuevo, que tiene una duración 0 días. ¿Y qué pasó acá? Que me puso una fecha. Entonces, un hito, su única función es señalar acá de manera visual un acontecimiento. En este caso, este hito yo lo estoy insertando aquí para indicar que aquí va a terminar la primera fase. Antes de que empiece la siguiente, tengo que insertar un hito que indique que ahí termina la fase. Y dice que se va a llamar el hito fin de la fase. Entonces le cambio el nombre y le pongo fin de la fase. Y voy a repetir el proceso con todas las fases. Entonces aquí empieza la segunda fase, la de atención. Me voy a donde termina, que es aquí termina, y aquí empieza la otra. Entonces me coloco donde empieza la otra, clic, perdón, acá en tarea, hito, y si agrego un hito nuevo, le pongo fin de la fase. Y ya me puso acá otra fecha. Ahorita me pone la misma fecha porque, como les digo, todavía no le pongo las precedencias ni nada de eso. Todavía no tienen un orden, por eso me sale acá. Ya una vez que le ponga prioridades, todo eso se van a ir acomodando. Ahí tengo el segundo hito, que es solamente una nota. Aquí termina este, empieza la tercera fase. Voy a donde termina, que es aquí termina y empieza la otra, entonces me coloco donde empieza la otra y agrego un hito nuevo y le pongo fin de la fase. Y aquí empieza la última y pues como ya termina acá en este renglón, pues me pongo en el último y allí agrego el último hito. Y también lo voy a llamar fin de la fase. Si se fijan, los hitos tienen duración de 0 días, porque como les digo, solamente es una nota, es un dato que aparece para señalar un evento en específico. Y aquí lo estoy usando para indicar la terminación de una fase. Bueno, yo tengo los hitos. Ahora voy a insertar una que se llama tarea de resumen del proyecto. Y dice que le tengo que poner nombre proyecto campaña de salud. Eso me tengo que colocar al principio otra vez en el primer renglón.
aquí, y arriba de donde está la opción de hito aparece una que dice resumen. Le voy a dar clic y me insertó una tarea resumen. Ahora vamos a ver cómo se tiene que llamar. Proyecto campaña de salud. Entonces lo llamo proyecto campaña de salud. Si se fijan, al yo insertar esta tarea de resumen, aparece color negrita y me aparece acá en la barra, pero color blanco. Y algo que me hace siempre es que a la siguiente actividad, que es fase preparación, le agrega una sangría, ¿sí? Esta simplemente su función es indicarnos aquí en esta línea de tiempo que va a ir creciendo la duración total del proyecto. Si se fijan, todas las demás actividades tienen la duración de su actividad, de cada una de ellas, pero esta va a englobar la duración de todas las actividades. Pero como todavía no le he puesto no le he subordinado actividades más que esta que solita se agregó, entonces por eso parece que dura exactamente lo que dura esta actividad. Eso ahorita lo van a entender. Por lo pronto hay que insertar esto, le ponemos el nombre y lo dejamos así. Siguiente actividad sería lo de las sangrías. Las sangrías es para identificar actividades subordinadas. Por ejemplo, regresamos al índice y las sangrías sirven aquí para identificar que todas estos temas son parte de teoría y que todos estos subtemas de que están aquí son parte del tema ejercicios. Igual acá, estos que están aquí, tiene una sangría, indica que estos dos son parte del tema geometría. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo mismo, vamos a indicarle a el programa cuáles actividades van a pertenecer a cada fase, ¿sí? Entonces, aquí miren, proyecto campaña de salud se podría decir que es el título, ¿no? Se podría decir que en nuestro índice vendría siendo esto, curso de matemáticas, ¿no? El tema principal. Y estos temas, teoría y ejercicios vendrían siendo, en nuestro ejemplo, las fases. Entonces, le pone una sangría para indicar que fase de preparación pertenece a proyecto, pero a su vez tenemos que ponerle cuáles actividades pertenecen a fase de preparación. Entonces tenemos que seleccionar todas las actividades. Vamos a hacerlo de uno por uno. Y tenemos que ponerle una sangría, recorrerlo para indicar que por ejemplo, localización de edificio pertenece a fase de preparación. ¿Sí? Entonces, localización, voy aquí, y aquí tenemos una opción, esta que está aquí, es la que va a aplicar sangrías, le doy dos veces. De esta forma indico que localización del edificio pertenece a fase preparación. Y a su vez fase preparación pertenece a proyecto campaña de salud. Como les digo, este va a abarcar todas las fases. Eso lo repito con la siguiente, diseño de encuestas, le doy dos veces a la sangría y ya lo tengo acomodado como actividad subordinada a fase preparación. Luego me voy con con limpieza, dos veces le doy a la sangría, lo repito con acomodo. Aquí en fin de fase no es necesario porque como nada más es un hito, no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a acomodarlo. Aquí si no queremos no tenemos que ponerle sangría, no le afecta. Si se dan cuenta no afecta nada. Pero bueno, le voy a dar dos sangrías para bueno, le voy a dar nada más una para que esté al mismo nivel de la fase. ¿Sí? Entonces, inicia la fase, tiene sus actividades subordinadas y termina la fase. Y eso lo voy a repetir con todas las demás actividades. Por ejemplo, aquí tengo la siguiente fase atención.
le tengo que poner una sangría nada más para indicar que es subordinada de esta, una sola sangría. Entonces le doy su sangría. A ver aquí, espérenme un poquito. Ok, atención de pacientes, tengo que darle 2 sangrías para indicar que está subordinada a fase atención. Entonces le doy 2 veces. Y si se dan cuenta cambia, esto se pone color negrita. Toma de muestras también pertenece a fase atención, entonces le doy 2 sangrías. Lo repito con la aplicación, 2 sangrías. Resultados, 2 sangrías. Y atención, 2 sangrías. Y ahí termina esta fase. Voy a ponerle 2 sangrías también. Como les digo, esto es irrelevante, pero bueno. Ahí termina esa fase. Luego tenemos la fase terminación, que tengo que indicar que está subordinada a la primera, a esta de acá. Entonces le doy una sola sangría. Una sola sangría y sus actividades subordinadas, que serían esta, le doy 2 veces. La de limpieza, 2 veces. Y fin de la fase, ahí termina. Y repito el proceso con la última fase. Fase resultados, le doy una sola sangría. Captura de datos, le doy 2 sangrías. Análisis y entrega, 2 sangrías. Y ahí termina, fin de la fase. Ahí termina. Ya lo tengo acomodado, ya aparece más un índice. ¿Sí? El tema principal, los subtemas, o más bien ese sería el título, los temas que serían las fases, y los subtemas que serían las actividades de cada fase. Ok, ya tengo eso. Luego dice insertar un número de esquema. Bien, me voy entonces a la opción formato, pestaña formato, y activo esta opción que dice número de esquema. Le doy clic y ¿qué pasa? Miren, lo voy a desactivar y lo vuelvo a activar. Si se fijan, los nombres de las tareas se modifican y se le agrega un número. Entonces ya aparece más un índice, ya tiene un orden. El tema 1, el tema 1.1 y los subtemas 1.1.1 y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos ahora sí un índice. Y ya están acomodadas las tareas de una forma que para un lector pueden ser más fácil de localizar. Y por último, dice insertar una nueva columna y colocar una estructura de desglose. Esto es exactamente lo mismo, a veces que no es necesario, pero bueno, vamos a ver cómo insertarlo. Me voy a colocar aquí el nombre de la tarea, clic derecho y me voy a insertar columna. Le doy clic y se agrega una nueva. Simplemente escribo aquí donde dice escribir nombre, escribo EDT. Lo selecciono y lo que hace es que me va a crear también una numeración que ya es lo mismo que yo tenía acá. Mira, es el 1, aquí está el 1. 1.1, aquí está el 1.1. 1.1.1, aquí está. Entonces, realmente, si le agregas tú el número de esquema, esta opción, pues se puede volver irrelevante, pero bueno, así es como se agrega en caso de que lo requieran. Aquí lo voy a recorrer poquito. Y bueno, ahí ya tengo mi índice, ya tengo mi estructura de descomposición del trabajo. Y como les digo, esto en nuestro proyecto en sí no es tan importante porque tenemos poquitas actividades, pero sí se vuelve importante cuando tenemos un proyecto con muchas actividades y que puede resultar muy complicado encontrar una actividad en específico. Ya separándolo por fases, simplemente la persona se va a la fase que considera que va a estar la actividad que está buscando y va a ser más fácil de localizar. Y bueno, esa es la práctica número 5.